Quiero continuar el día de hoy con este tema que entramos o terminamos el segundo mes. Ha sido un tema largo pero precioso, titulado La guerra contra los niños, y ha sido un gran énfasis, hermanos, y es mi oración que gracias al gran énfasis que le hemos dado, haya un despertar en sus corazones, en sus vidas, acerca de este tema. Vamos a continuar hablando acerca de esto, hermanos, aún durante todo el mes de agosto. Creo que es el tema que más hemos cubierto, 3 meses enteros, y yo creo que los niños lo valen la pena. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una guerra, hermanos, hay una guerra en contra de los niños el día de hoy en diferentes frentes y en diferentes lugares. Durante mi ausencia, hermanos, hubo muchas noticias aquí en los Estados Unidos. ¿Estarán de acuerdo? Pero quiero mencionar algunas que tienen que ver con el tema que estoy hablando. Por ejemplo, el gobernador de California hace alrededor de una semana firmó la ley 1955 aquí en el estado de California, la cual yo les había advertido hace un tiempo atrás, que es una ley, hermanos, que le da el derecho a las escuelas, a los distritos escolares, a no comunicarle a los padres acerca de la orientación sexual de sus hijos e hijas. En otras palabras, desde la elementaria, junior high, todo, si usted tiene un niño varón y en la escuela, por las amistades, por la influencia, dice, bueno, yo quiero ser niña, ellos van a fomentar esto, ellos van a motivar esto, ellos le van a decir, tienes derecho a ser niña, y van a motivarlo en este pensamiento, ocultándoselo a usted. Esto ahora es una ley, hermanos, en el estado de California, es una ley. Ellos están protegidos bajo la ley. Esto es algo terrible, hermanos. Terrible, terrible. Por eso, hermanos, una vez más les repito de que deben de orar por sus hijos. Creo que uno de los lugares, y yo sé que se oye muy duro, se oye muy terrible, pero es la verdad, uno de los lugares más peligrosos donde ustedes están enviando a sus hijos el día de hoy son las escuelas. Lo voy a volver a repetir, uno de los lugares más peligrosos donde usted está enviando a sus hijos son las escuelas el día de hoy. Yo he conocido padres buenos, firmes, honrados, decentes, trabajadores, que los hijos se les desvían completamente y si en algo fallaron fueron en no abrir los ojos de la influencia tan maligna de la escuela, porque ellos todo lo que inculcaron, modelaron en el hogar fue bueno. Pero muchas veces, hermanos, porque creemos que vivimos en este gran país y vemos las escuelas bien bonitas, sí o no, y son tan estrictas en esto y aquello, pero están llenas de perversidad. En base a esto le hicieron una entrevista a uno de los hombres más ricos del mundo, llamado Elon Musk, y en su entrevista, y usted lo puede buscar en Google, él habló acerca de cómo la compañía SpaceX, no sé cuántos de ustedes han ido allá por el lado del aeropuerto de Los Ángeles, ahí está SpaceX, la compañía ahora que manda cohetes al espacio, es la única compañía en los Estados Unidos que colabora con la NASA. Es algo bien impresionante, ¿no? Ingenieros, todos esos cohetes que suben y bajan por sí mismos son reciclables. Es algo increíble de la ingeniería y la física. Él comunicó que su compañía SpaceX de ahora en adelante, hermanos, se movía de California a Texas. Y la razón específica de su cambio de California a Texas era esta ley, la ley que firmó el gobernador de California. Él en una entrevista dijo, nuestra compañía y mi persona, we're done, nos vamos de California para Texas. Y él habló acerca de algo bien interesante, hermanos. Habló acerca de algo que sucedió con uno de sus hijos mayores varones durante la pandemia en el 2020. Su hijo varón empezó a tener tendencias transgéneros, en otras palabras, quería ser mujer. Y siendo un hombre rico, ocupado, etcétera, 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 vinieron supuestos profesionales, le dijeron a él que lo mejor que podía hacer es empezarle a dar medicamento a su hijo para detener su desarrollo. Él era un adolescente, se llaman puberty blockers. Puberty blockers detienen el desarrollo sexual de una persona. Y para resumidas cuentas, él dice, ellos literalmente mataron a mi hijo varón. Porque ahora su hijo se identifica como una mujer. He said, literally, they killed my boy. They killed my son. Y él dijo, me engañaron con mentiras. Y entonces él extiende la entrevista y dice, ¿cuáles fueron esas mentiras? Y la mentira es la mentira que siempre dicen.
Si tú no haces eso, tu hijo se suicidará. Con temor obligan al padre a hacer estas cosas terribles, hermanos. En el mes de febrero, el Colegio Estadounidense de Pediatras publicó una declaración de su posición titulada Salud Mental en Adolescentes con incongruencia de identidad de género y sexo biológico. La autoridad principal y vicepresidenta de esta asociación, la doctora James Anderson, dice: instamos a los profesionales médicos y a los padres a afirmar la verdad sobre la disforia de género infantil en presencia de pensamientos dañinos y abordar la enfermedad mental subyacente, los eventos adversos y la disfunción familiar. El doctor Michael Artigues, presidente también de esta asociación, dijo: los estudios analizados en este artículo demuestran que lo que muchos de los que ejercen la medicina entienden intuitivamente, los pacientes jóvenes que experimentan disforia de género, o sea, que sienten que son algo más de lo que biológicamente son, merecen ayuda para aceptarse y amarse a sí mismos como son. Y cuando refiere como son biológicamente, no en su mente, biológicamente. No intervenciones que destruyan sus cuerpos sanos y los pongan en el camino de la medicalización de por vida. Toda persona que atraviesa operación o medicamento que obliga a que su cuerpo cambie, se encadenan a medicamento por el resto de su vida. Una persona que atraviesa operaciones de transgénero, hermanos, se obliga a estar visitando los hospitales por el resto de su vida porque ha alterado la función natural de su cuerpo. Esto es algo terrible, hermanos, que créame que la mayoría de los jóvenes que se están desviando por esto, hermanos, se están desviando por una disfunción social, por trauma sexual en la infancia. Usted sabe muy bien, hermanos, que el abuso sexual es algo que es un tabú en nuestra cultura. No se habla. A través de los 20 años que tengo yo de ser pastor, hermanos, yo he escuchado un sinnúmero de casos de abuso sexual en las familias. Y en la gran mayoría siempre es entre familiares. Y esto se oculta, se pone debajo. Y esto también fomenta una disfunción sexual dentro de las personas. La ley de California de la que vamos a estar hablando es una ley muy buena que protege a los niños. Nosotros desde el principio de la iglesia siempre hemos tenido una posición muy clara acerca de esto. Y la posición es esta: absoluta y cero tolerancia. Yo le he dicho a los hermanos una y otra vez: nunca a nadie se le vaya a ocurrir hacer algo. Yo no defiendo a nadie. Es más, yo me aseguro que usted termine donde tenga que terminar. ¿Sí me explico? Y eso es algo terrible, hermanos. Lo peor que puede suceder en una iglesia es abuso a los niños. Los niños deben de ser protegidos en toda manera posible. Yo creo que nadie debería estar en contra de esto. Nadie debería estar en contra de esto, hermano. La protección absoluta de los niños. Los niños son inocentes. ¿Sí o no? Los niños son inocentes. Noticias que sucedieron estos últimos días, que usted debe estar enterado de todas estas cosas. Y si no se entera, he tomado la decisión, hermanos, de ser mucho más consciente en comunicar lo que está sucediendo. Por años yo ignoré todas estas cosas porque no miraba el daño, porque no estaba tan impregnada nuestra cultura como lo está el día de hoy. Pero ahora es absolutamente necesario que usted esté consciente y enterado de todas estas cosas, para que si usted va a cometer un error, nunca diga que lo cometió por ignorancia. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo titulado cómo cuidar a nuestros niños y contrarrestar la naturaleza del pecado que hay en ellos. Todo padre y madre sabe que los hijos, los niños, niñas, nunca gravitan naturalmente a lo bueno. Entre van creciendo, entre van desarrollándose, usted los va a ver, ¿sí? Usted va a ver que por naturaleza, y todos somos así, nos inclinamos siempre a hacer más lo malo que lo bueno. Y si usted cree que su niño naturalmente o su niña naturalmente va a gravitar, o sea, cuando yo digo la palabra gravitar, se va a mover, es una manera muy elegante mía de decirlo, va a gravitar hacia lo bueno, se equivoca. Todo ser humano gravita a lo malo. Claro, hay niveles de maldad, estoy completamente de acuerdo en eso. Hay niveles de maldad.
Pero no hay ningún ser humano aquí que nunca haya mentido, que nunca haya envidiado. Muy pocos que nunca hayan robado. ¿Sí o no? No, yo nunca he robado. Muéstrame sus fórmulas de taxes. You've stolen. You've lied. ¿Sí? Right? Nunca ha envidiado. Nunca codició lo que no era suyo. Nunca miró a una mujer de una manera indecente que no fuera su mujer. Todos nos hemos desviado. Todos hemos pecado. Una de las cosas que más me sorprenden en los años que tengo de ser pastor es la ingenuidad que pueden tener los padres y negar la misma veracidad de la Biblia al reconocer que todos nos inclinamos hacia lo malo. Desde la caída del hombre, con Adán y Eva, la humanidad ha estado en un constante declive moral. En una generación, desde Adán y Eva, que eran una pareja perfecta, en una sola generación llegamos al homicidio entre hermanos con Caín y Abel. Mire qué rápido va de la perfección a un total desastre. Muchas veces creemos, hermanos, que no, mi hijo no. En un momento, en una generación, en cuestión de años, podemos estar muy bien a estar increíblemente perdidos. Lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos desde la generación a Josué. Una generación tuvo que pasar de Josué, una generación para que el pueblo de Israel dijese, y nadie buscaba a Dios y cada uno hacía lo que quería. Una sola generación. Quiere decir, hermanos, que de usted a sus nietos se puede echar a perder todo. Todo. De una manera grotesca, de una manera terrible. ¿Debería darle temor eso? Absolutamente debería darle temor. De cuidar, de hacer lo que es agradable a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Génesis nos dice del homicidio que Caín cometió con su propio hermano. Y luego, si usted avanza unos versículos más, encontramos a Lamec ahora ya con 2 esposas. Con 2 esposas. La bigamia. Cuando Dios, ahí solo en el capítulo 2 de Génesis se dice, y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos, menos de una generación después, ya vi un hombre casado con 2 mujeres. Y usted conoce muy bien que eso se esparce a la familia de Abraham, de Jacob, y un total desastre, ¿sí o no, hermanos? ¿Correcto? Más adelante vemos que la maldad del hombre llegó a semejante grado que Dios decidió que iba a destruir a toda la humanidad, y solo un hombre agradó a Dios, que fue Noé, y Dios destruyó a toda la humanidad con el diluvio. Imagínense, una total maldad, una total desviación. Luego vino el diluvio, Dios multiplicó a la humanidad, pero igual, cuando otra vez se llenó el mundo de gente, decidieron hacer una sola religión y ser igual a Dios, y empezaron a construir lo que se llama en la Biblia la Torre de Babel. Y querían llegar a ser iguales a Dios en conocimiento, en arrogancia. Y Dios vio y le desagradó y los confundió y separó a las razas por idiomas. La historia de la Biblia es una historia de degeneración constante de la humanidad. Un constante alejarse de Dios, y en momentos Dios ha enviado hombres que ayudan a su pueblo a volverse a Él, pero luego eventualmente el pueblo se vuelve a alejar de Dios. Esta es la historia de la humanidad, hermano. Lo vemos el día de hoy. Le decía a un hermano, y no debemos de engañarnos, nosotros como cristianos vamos a perder en este mundo. La batalla por este mundo se pierde, hermano. Nosotros no ganamos en este mundo. No sé si me explico. En este mundo la maldad triunfará. No se equivoque. Este mundo, su fin es de absoluta destrucción. Aquí no hay una utopía, aquí no hay un feliz de Disneyland. Aquí el fin es terrible y de destrucción y de juicio. Nosotros triunfamos en el fin de las cosas. Cuando todos se presenten ante el Cordero de Dios y todos doblen sus rodillas y reconozcan que Él es Señor, ese día triunfa el pueblo de Dios. Pero en este mundo, hermanos, debemos de ser luz y sal en un mundo que cada día es más inclinado a la maldad, más inclinado a lo malo que a lo bueno. Luego vemos la familia de Abraham, y por supuesto la familia de Abraham. Yo prediqué hace años acerca de la familia de Abraham. Hay engaño, infidelidad, adulterio, envidia, hasta el punto del homicidio. Vemos a los hermanos de José venderlo como esclavo. Definitivamente lejos de ser la familia ejemplar, y era la familia donde Dios iba a construir su pueblo, su nación. Así que es una guerra constante, una guerra de los niños contra los niños, y uno de los grandes enemigos de los niños es
los pecados de los padres. El mundo en el que vivimos, Satanás, que como mencionamos antes, está constantemente atacándonos. Los niños nacen no solamente bajo padres pecadores, bajo un mundo malvado, bajo un enemigo declarado llamado Satanás, pero también los niños nacen con una naturaleza pecaminosa. Aunque declaramos muy específicamente que todo niño es inocente, hasta cierto punto en su edad, todos nacen con una naturaleza pecaminosa. Todos, desde el momento. Por eso David dijo: en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado se transmite, es una maldición en el ser humano. Por eso la palabra de Dios insta a los padres en Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice lo siguiente: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and in the instruction of the Lord. Y eso vamos a hablar el día de hoy por primera vez, y voy a continuar en las próximas semanas. Es la responsabilidad de todo padre educar a los hijos, y mire esas dos palabras, las subrayé, en la disciplina y en la instrucción del Señor. La distinción entre niños inocentes y hijos adultos son muy claras en la Biblia, pero probablemente el lugar más claro es con David. Cuando David pecó con Betsabé, y el niño que se produjo de este pecado nació y luego cayó enfermo y luego murió eventualmente, David dijo muy claramente en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 20, creo que está en sus notas. Dijo David: entonces David se levantó del sueño, se lavó, se ungió, se cambió la ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y orabas, pero ahora que ha muerto te levantas y comes. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y oraba, pensando: quién sabe si Jehová tendrá compasión de mí y el niño vivirá. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá. ¿Qué? A mí. ¿Qué encuentra usted en las palabras de David? Encuentra paz, encuentra tranquilidad. He is at peace. Él está tranquilo, ya no hay nada que pueda hacer. Yo sé dónde él está, y donde él está un día yo voy a ir. Mira la diferencia de unos versículos después con otro hijo de David que se llamó Absalón. Este no era un niño, este era un hombre ya hecho y derecho. Absalón fue un hijo que levantó una rebeldía en contra de David. Eventualmente Absalón murió en el campo de guerra. Y mire, después de que sucedió la batalla, Absalón había muerto, llegaron las noticias donde David, y aquí está 2 de Samuel capítulo 18 versículo 32 al 33. El rey preguntó al etíope, a un soldado africano: ¿está bien el joven Absalón? Era su hijo. El etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos del Señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Es una manera de decir: no está bien. El rey se estremeció, subió a la sala que estaba encima de la puerta, ¿y qué? Y lloró. Decía mientras subía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriese en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? Mira la gran diferencia entre la muerte de un hijo y la muerte de otro. ¿Por qué? Porque uno, David sabe que va al cielo; el otro, David sabe que va al infierno. Es la gran diferencia entre la inocencia, el saber que un niño es inocente, y en que usted tiene que saber, hermano, que hay momentos en que sus hijos son igual de responsables por sus acciones que usted, y Dios los enviará al infierno y a la condenación eterna por su rebeldía y por su desobediencia. Por eso es tan importante cuando la Biblia dice: instrúyelo en la disciplina y en el temor del Señor. Algunos padres creen que porque el gran amor que les tienen a sus hijos, de alguna manera Dios tendrá misericordia de ellos. Están completamente equivocados. Toda alma que pecare, esa morirá. David lo sabía muy bien, por eso se lamentó tremendamente. Decía: como todo padre, no, que yo mejor estuviese en el lugar de mi hijo. This is very serious.
Esto es muy serio, hermanos. ¿Sí me explico? Hoy en día en las iglesias se nos dicen mentiras como crédito y de alguna manera tu fe, tu santidad, tu obediencia se le va a transferir a tus hijos. No, hermanos. No, 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 no. Samuel fue un profeta íntegro delante de Dios que hizo todo lo que a Dios le agradaba, mas sus hijos fueron desobedientes y ambos fueron enviados a condenación, igual como los hijos de Elí. Por eso es sumamente importante instruir a los hijos en el temor del Señor cuando están pequeños. Y cuando ya son adultos, hermanos, no consentir sus malas acciones, sino seguir tratando de instruirlos en el temor del Señor hasta el último día de su vida. No sea, hermanos, que a través de su palabra Dios cambie sus corazones. Lo peor que usted puede hacer es consentir sus malas acciones y no declararlo públicamente. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo desprecien en esta vida, que lo odien en esta vida, que lo acusen en esta vida, pero estén en la vida eterna con usted? ¿O que usted sea amigo, chero, íntimo, le consienta todas las cosas malas, pero usted muy en lo profundo de su corazón sabe que el día que ellos mueran no irán a la presencia de Dios? Este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio. Que Dios ofrece el regalo de salvación a toda alma que se arrepiente de su pecado. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad. Hace unas semanas atrás les compartía yo acerca de la maldad que llegó a caer el pueblo de Israel, aún sacrificando a sus propios hijos. ¿Se acuerda? Cómo los pasaban por fuego, algo terrible. El hermano John MacArthur en su libro La guerra contra los niños escribe lo siguiente: los padres hoy en día sacrifican a sus hijos a los sacerdotes del entretenimiento inmoral, abrazando a los dioses de la perversión que conducen a los jóvenes vulnerables a la oscuridad y a la destrucción de la homosexualidad, el transgenerismo y la pornografía, como también las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los padres los que consienten esto y lo que lo permiten dentro de sus casas. Dios derrame un juicio sobre todo padre y madre que, diciendo ser cristiano, permite semejantes cosas en sus propias vidas. Que Dios nos lleve, hermanos, al arrepentimiento. No estamos en un tiempo para jugar, hermanos. Estos son tiempos terribles y son tiempos finales. Y debemos de tomar la palabra de Dios muy en serio, hermanos. El apóstol Pablo nos advierte en la carta a los Corintios, porque en 1 Corintios capítulo 3 versículo 19, porque dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Para Dios la sabiduría de este mundo es necedad, es torpeza. Mire las olimpiadas, mire la ceremonia, no la vea. Yo sé por qué lo hacen, y lo hacen para que haya más gente. Si no hacen cosas así, nadie le va a importar ver la inauguración, no sale, esa es la razón. Pero cuando se ponen a pensar, ¿de quién nos burlamos? ¿Correcto? ¿A quién ofendemos? Ofendamos a los cristianos, porque todo lo demás es parte del diablo, hermano. Lo único que es luz en este mundo es la fe en Cristo Jesús. Por eso no ofenden a los musulmanes porque tengan temor. ¿Quiénes son? Países tercermundistas, por favor. ¿Cuál temor? Lo único que es luz es la fe en Cristo. Por eso siempre es la fe cristiana la que se ofende, o la que pretenden ofender. Esa es la única razón. Esa es la única razón. Terribles imágenes, ¿no? Terribles imágenes, hermanos. Este es un país desarrollado, Francia. Desarrollado no sé en dónde, en su orgullo. El presidente en Twitter dice: Francia, viva la libertad, viva el desarrollo hacia la perdición. El presidente de Rusia dio un discurso y dijo: y esto es lo que ellos quieren que nosotros imiten. El occidente ha caído en la perversión, en la degeneración, y tiene toda la razón. Países que nosotros criticamos como malvados y antisociales tienen mejores estándares culturales que países que promueven la libertad, como es este país. Somos una burla, hermanos. Latinoamérica ha caído también en estos países como Chile, Colombia, tristemente aún México, hermanos. Yo les puse imágenes o les mencioné de lo que sucedió hace un mes en la Ciudad de México.
Debemos de estar conscientes acerca de esto. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para proteger a los niños? ¿Qué podemos nosotros hacer para proteger a nuestros niños? ¿Qué puedo hacer yo como padre, como madre, como hermano, como tío, como tía, como abuelo, como abuela? En primer lugar, hermanos, debemos enseñar el temor del Señor. Debemos enseñar a nuestros niños el temor al Señor. We need to teach them the fear of the Lord. The fear of the Lord. Meditaba yo mucho en esto y voy a ser un poquito, no controversial, pero que sí definitivamente opuesto a lo que quizá algunos de ustedes han oído. Y quiero que me voltee a ver. Y voy a hablar de lo que yo leo en la Biblia de mi experiencia. De lo que leo en la Biblia de mi experiencia, no es el amor a Dios el que me ha detenido de pecar. Es el temor a Dios. Lo voy a volver a repetir. En lo que leo en la Biblia de mi experiencia, no es el amor a Dios el que me ha detenido, sino el temor a Dios. De que yo sé que si yo cruzo esa línea, me espera el juicio de Dios. Y he aprendido a temerle. Tonto el hombre y la mujer que le teme más a las personas que a Dios. ¿Sabe una persona que le teme más a las personas que a Dios? Delante de la gente se comporta bien y a solas se comporta terriblemente. Esa es una persona que le teme a la gente y no a Dios. Es en lo íntimo, en lo secreto, donde somos más vulnerables y debemos de temerle a Dios. Hoy en día, no seas legalista, enséñale a tus hijos que deben amar a Dios. No, Dios no es un Dios que está viendo ahí para castigar. Claro que Dios está viendo para castigar. Claro que Dios reprende, claro que Dios castiga. ¿No leyó usted Proverbios 1? Por tu falta de sabiduría, por no buscarme, cuando tú ores, yo no contestaré. Y cuando la maldad y la destrucción llegue a tu vida, yo me burlaré de ti, dice Dios. Ahí está en la Biblia. Mire su propia vida, mire su propia experiencia. Piense en las personas que usted ha visto. ¿No es esa la realidad que usted ha visto? Yo le pregunto, ¿no es esa la realidad que usted ha visto? Que Dios castiga la maldad, hermanos. Yo le pregunto, ¿no es eso lo que usted? Entonces, ¿por qué nos engañamos? La Biblia es muy clara acerca de esto. Claro, no es un mensaje que la gente quiere oír. Y si queremos que la iglesia se llene, y si queremos que la gente suelte más el dinero, porque cuando la gente está más feliz, suelta más dinero. Entonces hay que alegrar a la gente para que suelte más dinero. Quizá por eso han bajado las ofrendas estos últimos meses. Quizá no están saliendo muy contentos ustedes del sermón. Bueno, nos vamos a ir a la bancarrota entonces, hermanos. Porque no es mi intención que usted salga más contento, es mi intención que usted salga con la verdad. El Salmo 128 dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Sabe lo que es bienaventurado? Es feliz, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué hermoso. Your wife shall be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive plants around your table. Behold, for thus shall the man be blessed who fears the Lord. ¿Cuál es la condición, hermanos, de la bendición de Dios? La condición de Dios para recibir su bendición es temerle a Él. Temerle a Él. Eso es lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos y hijas, el temor a Dios. Por lo tanto, quienes verdaderamente temen y obedecen a Dios, invierten en sus hijos. Dan sabiduría a sus hijos. Cuando los hijos no reciben una educación adecuada, siempre son un problema y nadie es bendecido. Ser padre no es solo dar a los hijos, sino guiarlos con cuidado y diligencia para que crezcan como adultos responsables y amantes de Dios. Miren lo que dice Proverbios 29:7, mis queridos hermanos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Oh, my dear brothers and sisters. Algunos, ¿cómo hubieran querido leer este versículo hace años atrás? Y yo le digo algo a los hermanos que ya tienen hijos grandes y dicen amén. ¿Cómo hubiera? Dígale a los más jóvenes que están siendo bien tercos. Dígale a los más jóvenes que en vez están siendo bien tercos,
y dará alegría a tu alma. Disciplínalo hoy, corrígelo hoy, para que cuando ya sea un adulto no te cargue, no te llene tu cabeza de canas. Correct your son and he will give you comfort. He will also delight your soul. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Wow. Mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Una de las cosas que hemos visto son niños malcriados, contestones. No aquí todos son muy educados. Terrible cosa, hermanos. Terrible cosa. La crianza de los hijos requiere instrucción con consecuencias apropiadas. Proverbios 13:24 dice: el que detiene la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Si tienes un hijo, una hija, tienes un pequeño reprobo o un pequeño malcriado en tu casa, sin lugar a duda, él o ella es un pequeño malcriado hermoso y adorable a tus ojos. Pero ese niño no crecerá para ser una bendición para nadie, a menos que lo disciplines hoy de acuerdo con el diseño de Dios. Ese niño, esa niña crecerá a ser un dolor de cabeza para todos los que lo encuentren en el camino. ¿Por qué? Porque no se le disciplinó en el conocimiento de Dios. La Escritura dice que el instrumento adecuado es la vara, dice la vara de la reprensión, the rod. Lo que significa es que Dios requiere que inflijas dolor, no daño. Escuche esto, yo creo que se los puse en sus notas. Dios quiere que inflijas dolor, no daño. Y ciertamente no abuso gratuito, obviamente, sino un nivel apropiado de dolor como consecuencia de la mala conducta. Para ser eficaz, la disciplina correctiva debe de ser inmediata y firme, pero siempre administrada con amor y compasión, no por crueldad o ira cruda. El objetivo de la disciplina es beneficiar a nuestros hijos. En Hebreos 12, del 9 en adelante, habla acerca de cómo es provechoso o cómo era provechoso cuando nuestros padres nos disciplinaron. Que en verdad, dice, ninguna disciplina, en Hebreos 12:11 dice: en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. A nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que lo corrigen, y difícil cosa es disciplinar, hermanos. Como pastor, en veces nos corresponde también disciplinar, y no es nada agradable. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo disciplinen. ¿Cuál es lo opuesto de la disciplina amorosa, la disciplina bíblica? Lo que Colosenses 3:21 dice. Y mire lo importante de este versículo, Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Father, do not exasperate your children so they will not lose heart. Este es otro punto muy importante. Hay algunos padres que en vez de ayudar a sus hijos los desesperan, los frustran, los cansan. ¿Cómo puede ser un padre esto? Diferentes cosas. Yo voy a hablar de esto más adelante. Quiero mencionarlo brevemente el día de hoy. Pero una de las cosas que no haga para desesperar a sus hijos: no los acuse de cosas que no han hecho. No los acuse de cosas que no han hecho. No le diga: tú siempre haces eso. Don't do that. Los pone contra la espada y la pared. ¿Me está escuchando? Si usted se considera un padre estricto, usted va a ser tentado muy fuertemente a ser un padre intolerante. ¿Qué es un padre intolerante? Un padre que no es flexible, un padre que no quiere escuchar, una madre que no quiere entender. Usted dice: no, mi manera, o te vas. ¿Sabe qué va a pasar? Se van a ir. They'll go. They'll go. They won't go, they'll run. No hay que ser con los hijos intransigentes. ¿Sabe qué es intransigente? Que no haya ningún tipo de inflexibilidad. Hay que darles confianza. Y si violan la confianza, se disciplina y se corrige por un tiempo, y hay que volverles a dar confianza. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros? ¿No es lo que Dios hace no es lo que le pedimos nosotros a Dios? Si el padre no es sabio, la madre no es sabia, desespera a sus hijos, ella o él mismo los puede entregar a los brazos de Satanás.
Especialmente los padres estrictos. Ahora siempre hay el otro lado, los padres permisivos, de los cuales hay muchos también. Mire lo que dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué aleja la necedad? Corríjalos, corríjalos, corríjalos. Hoy en día hasta eso el gobierno quiere quitarle el derecho a los padres a corregir a sus hijos. Y los niños lo saben muy bien, que usted no les puede pegar porque voy a ir. No se deje manipular por estas cosas, hermanos. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. Una de las razones primordiales por qué los padres no disciplinan a los hijos es esta: por su propio pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de los padres. El pecado de los padres. Los padres sienten culpa en su corazón, no tienen el valor moral para disciplinarlos. Entonces consienten esto. Esto es verdad no solo con los hijos, es verdad en los trabajos, es verdad en los matrimonios, es verdad en los gobiernos. ¿Por qué nuestros países están tan mal? Porque los líderes son ladrones, entonces no tienen ninguna fuerza moral para enfrentarse con la delincuencia, para pararse enfrente de un pueblo, ¿sí o no? Hermanos, padres, por eso es absolutamente importante que sus hijos vean ustedes una conducta que no cambia, que debe de ser de acuerdo al estándar de Dios, para que usted tenga esa plataforma moral y no tenga temor de corregirlos y de exhortarlos. ¿Qué le debe de enseñar usted a sus hijos? Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 6 y con eso vamos terminando en esta mañana. Deuteronomios capítulo 6, ¿ya lo tiene? Deuteronomio está al principio de su Biblia, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomios capítulo 6, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así, del versículo 4 en adelante. Dice la palabra del versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y las atarás como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué debemos de enseñar a nuestros hijos? Enséñales que solo hay un Dios, no hay diferente, solo hay un Dios, solo hay un Dios, solo hay un Señor. No cometas el error de muchos padres, que mi hijo crea lo que él quiere creer. Él tiene que tomar la decisión. Que no, guíalo, instrúyelo, oriéntalo, motívalo, tráelo. Hay un solo Dios, enséñale eso. En segundo lugar, enséñale a amar a Dios, enséñale a obedecer a Dios del corazón. ¿Sí me explico? Eso es lo que la Biblia dice: ponlo en tu corazón, pon mi palabra en tu corazón. Enséñale a su hijo, a su hija a amar a Dios y a obedecerle de corazón. ¿Cómo yo hago esto? Modelándoselo, trayéndolo a la iglesia, alabando a Dios junto, leyendo la palabra de Dios junto con ellos. Terrible cosa, hermanos. Padres sinvergüenzas, que el Señor los discipline, que nunca leen la Biblia con sus hijos, ni siquiera cargan una Biblia. Es causa de tremenda indignidad. Enséñale todos los asuntos de la vida, el ir y venir en todas las cosas. Enséñales cómo deben de conducirse. Pon recordatorios en las puertas, en los postales, en todo lugar. Pon el recordatorio de la palabra de Dios. En otras palabras, no vayas y subas a tu carro y hagas lo opuesto. No, ahí pon la alabanza, ahí pon el sermón. Llega a tu casa y pon llena todo tu ambiente del temor y el amor a Dios. No esté fraccionada tu vida, que aquí la adoración a Dios y allá en la casa estás chupando, tomando con tus familiares y tus hijos viendo. Eres un sinvergüenza. Opuesto
a la verdad de Dios. No le estás enseñando a tus hijos el temor de Dios. Les estás enseñando a tus hijos a ser hipócrita. Aquí uno tiene 2, 3 caras en esta vida. Eso es lo que estamos enseñando. Adviérteles acerca del mundo. Cuando Dios te haya bendecido y dado todas estas cosas, ten cuidado de no olvidarte. Ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Voy a hablar más de esto en las próximas semanas, qué debemos enseñar, pero quería mencionárselos. Pongámonos de pie, vamos a orar. ¿Cómo yo cuido a mis hijos? Enséñales el temor a Dios. Y les menciono lo que voy a mencionar en los próximos días. La segunda cosa es: el matrimonio protege a los niños. El matrimonio protege a los niños. Una pareja que se mantiene unida es una pareja que está protegiendo a sus hijos. Le doy la bienvenida a Margarita Ávila. ¿Dónde estás, Margarita Ávila? Dios te bendiga, que nos acompañas por primera vez. Y a Carlos Gaibor. ¿Dónde está Carlos? Bienvenido, Dios te bendiga. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana, y oro que la palabra de Dios haya bendecido sus vidas. Hermanos, si alguno necesita oración, allá hay un canopy, hay un sign que dice oración. Vaya, y hay hermanos y hermanas que están dispuestos a orar por usted. Vaya y busque la oración, es increíblemente importante. Si son padres de adolescentes que van a retiro, mis hermanos los están esperando en la cafetería. Y a todos oro que Dios los bendiga en esta semana y la palabra de Dios haya sido de bendición para sus vidas. Padre, en esta mañana, reconociendo, Señor, el mundo en el que vivimos y lo difícil y la lucha que hay, ayúdanos a ser firmes en la fe. Ayúdanos a pararnos firmes en la fe, Señor. Protege a nuestros niños, nuestras niñas. Protege su mente, protege sus corazones de la maldad de este mundo, Señor. Dura cosa, Señor, dura cosa es mantenerse firme. Muchas veces, Señor, ante la presión de nuestros propios hijos y nuestras hijas, que quieren ir a la fiesta, que quieren probar cosas nuevas, o que ya siendo adultos, Señor, se han apartado de ti. Qué difícil es para un padre, para una madre. Da la fuerza, Señor. Da la firmeza. Ayúdales, Señor, a cada uno de ellos. Creemos en tu promesa, Señor, que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Quizá alguna padre o madre ve eso tan difícil el día de hoy, que un hijo o una hija se arrepienta de su mal camino. Pero no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Lo creemos en el nombre de Jesús con fe. Y creemos, Señor, que tú haces la obra en hijos y en hijas, en niños, en adolescentes, como en aquellos que ya están grandes, Señor. Dar sabiduría al padre, a la madre. Dar sabiduría al abuelo, a la abuela. Danos sabiduría para saber guiar y orientar y ser un buen modelo para nuestros hijos. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a cantar esta estrofa y luego estamos despedidos. Una vez más. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Feliz semana de gozo, fuerza, de paz. Amén.